Estamos ya en el último capítulo de esta temporada. Hemos podido ver cómo el conflicto nos ha llevado a lo largo de la historia. Hemos visto diferentes facetas de cómo el enemigo ha querido engañarnos, probar nuestra fe, nuestra lealtad. Sin embargo, hay buenas noticias, porque ahí en el horizonte ya vemos cómo la verdad y el amor triunfará, cómo Dios se levantará para defender a sus hijos y cómo este conflicto finalmente llegará a su fin. Estudie junto a nosotros esta gran verdad. Gran voz del cielo que decía: el santuario de Dios estará con los hombres. Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y será su Dios, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4. Queridos amigos, no nos hemos dado ni cuenta cómo ha pasado el tiempo. Así de rápido estamos llegando al final de esta temporada juntos, estudiando esta temática del gran conflicto, el conflicto entre el bien y el mal. Pero ciertamente podemos colocarle un nombre mucho más personal a esto, el conflicto entre Jesucristo y este enemigo que es Satanás. Y hemos podido ver diferentes aspectos relativos a nuestra identificación con Dios, nuestra identificación respecto a la verdad también, y los diferentes escenarios en donde este conflicto se ha ido dando a lo largo de la historia, pero también estos escenarios finales de la historia en donde nos tocará ser protagonistas. Y queremos agradecer una vez más, Pastor Sergio, usted ha estado con nosotros en cada capítulo y ha sido muy provechoso, así que muchas gracias desde ya y darle la bienvenida una vez más a este último episodio. Muchas gracias. Creo que el mayor beneficiado ha sido yo mismo, de poder dialogar, profundizar. Realmente ha sido muy provechoso y espero que haya sido también para cada uno de los televidentes de Nuevo Tiempo. Así es, y ha sido muy grato también ir viendo sus comentarios, el acompañamiento que ustedes pueden hacer. Y sin duda confiamos que ustedes pueden compartir esto con amigos y familiares que ustedes sienten en su corazón. Es su deber y privilegio también compartir con ellos estas verdades. Vamos a orar, ¿les parece, queridos amigos? Invitando a Dios en nuestro diálogo también en esta oportunidad. Señor, que estás en el cielo, queremos una vez más clamar a ti para recibir tu auxilio, tu habilitación mediante tu Santo Espíritu para comprender y compartir tus verdades. Danos, Señor, el discernimiento necesario para expresar de manera correcta y compartir con nuestros amigos verdades que pueden transformar para bien nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el triunfo del amor de Dios. Excelente título, ¿eh? Me gustó. Parece una muy buena manera de resumir todo lo que ha estado en juego y el desenlace que todos nosotros esperamos. El amor vence, el amor triunfa, pero ya hemos visto también, no es un amor ambiguo, indeterminado, un amor tal vez definido por un discurso solo contemporáneo en donde ni siquiera sabemos a qué se refiere. No, hemos podido ver a lo largo de esta temporada que esto también tiene su asidero en el propio carácter de Dios, en cómo Él ha modelado ese amor por nosotros para nuestro bien, para nuestra salvación. Así que bueno, pensar en el triunfo de este amor yo creo que también significa reconocer que el otro bando, Satanás y sus estrategias también han sido derrotadas, lo que es también necesario reconocer. No puede ser que hayan dos ganadores y por lo tanto eso nos levanta también una solemne advertencia. Ahora, Satanás no va a rendirse, si bien él ya sabe que es un enemigo derrotado, sin dar una última pelea. Y eso puede tener ciertas repercusiones también para nosotros como hijos de Dios. La Biblia sin duda nos presenta un escenario en donde no se nos oculta esta realidad. ¿Qué textos, qué pasajes nos van tal vez configurando una comprensión correcta
de lo que tal vez serán tiempos difíciles para nosotros. Estaba pensando que generalmente la gente cuando habla del fin del mundo, ¿no? Habla del apocalipsis, ¿no es cierto? Eventos apocalípticos. Claro, como que si el apocalipsis significara destrucción, ¿no? Pero creemos que el apocalipsis trae un mensaje, es la revelación de Jesucristo en primer lugar, que nos trae un mensaje de esperanza, ¿no? Eso lo hemos dicho otras veces. Pero es cierto que la Biblia presenta que en las últimas etapas de la historia de este mundo, no sabemos cuánto tiempo, todo indica que va a ser un tiempo relativamente corto, va a haber un tiempo de dificultades. Nosotros podemos ir a Daniel, el capítulo 12, versículo 1, que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Noten ustedes que se advierte de un tiempo de angustia, cual nunca hubo antes. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿no? Han habido momentos de mucha angustia en la historia de esta tierra. Podemos pensar, ¿no?, en el tiempo de la peste negra en Europa, ¿no es cierto?, en la Edad Media. Podemos hablar de las guerras mundiales, ¿no es cierto?, que hubieron en el siglo XX, del Holocausto, también ahí en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que fue momentos de mucha angustia para ciertas personas, ¿no es cierto? Quizás no de alcance tan mundial, las guerras mundiales afectaron más a algunas otras personas que otras, pero sí, digamos, fueron guerras que incluso tuvieron cierta involucramiento de países de otros continentes. Pero aquí dice que ninguna de esas cosas, por muy terribles que hayan sido, ni una se compara con esta, porque dice que va a ser un tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces, hasta cuando ocurre este momento, ¿no? Y eso lo podemos unir con lo que también el Apocalipsis nos dice, por ejemplo, respecto a las postreras plagas. Este tiempo de angustia nosotros creemos que es paralelo a estas plagas, ¿no?, que caen en la tierra sucesivamente y que indican, ¿no es cierto?, que Dios está a punto ya de manifestar su justicia y poder poner las cosas en orden. De hecho, el capítulo 15 que introduce, las escenas que introducen las plagas, dicen que están estos 7 ángeles que tienen las 7 plagas, las últimas. Porque las previas fueron las trompetas. Aludíamos a eso hace algunos capítulos atrás, en donde comparten muchas similitudes las descripciones, los símbolos tanto de las trompetas como de las plagas. Unas fueron preliminares, tratando de que la gente se arrepintiera, que cambiara su caminar, y enfatizábamos este pasaje del capítulo 9. Pero estas ya son las finales, y serán momentos de bastante angustia también para la humanidad. Ahora, lo lindo de la palabra de Dios es que junto con el mensaje o la advertencia de que vienen momentos difíciles, también viene un mensaje de esperanza. Si vemos en el texto que acabamos de leer, dice que en ese tiempo donde hay angustia, allí se levantará Miguel y será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, ¿no? Me gusta pensar que Dios tiene un libro, ¿no?, donde están escritos sus hijos, ¿no?, los nombres de sus hijos fieles. Hablábamos la semana pasada que en el último tiempo van a haber solamente 2 tipos de personas. Y esta intervención de Dios sobre la tierra ocurre cuando ya está configurada esta división. Apocalipsis capítulo 22 describe ahí en los versículos 11 y 12, ¿no?, que llega un momento en que ya no es posible cambiarse de bando, por así decirlo, ¿no? No sé si nos puedes acompañar con la lectura ahí de... Sí, el versículo 11 ha sido leído muchas veces, genera también mucha intriga para algunos, pero en el contexto de todo lo que hemos venido revisando durante esta temporada, creo que nos va a hacer mucho sentido. El que es injusto siga haciendo injusticias, el que impuro siga siendo impuro.
que el justo siga practicando la justicia y el que es santo siga guardándose santo. Hay un momento en donde ya se define un curso de acción, en donde el que ha practicado la injusticia, el que ha optado consistentemente una decisión en esa línea, ok, esa suerte, digámoslo humanamente hablando, ya está echada en ese sentido. Ya se ha visto consistentemente que esa es la línea, esa es la decisión que quiso para sí. Mientras que otros, aún con dificultad, aún siendo imperfectos, anhelan la justicia, anhelan el bien que Dios traerá a este mundo, han añorado la santidad de Dios. Muy bien, sigan practicando esa vida con esa orientación, porque ya el destino está determinado en ese sentido. Cuando ese momento llegue, nosotros no necesariamente vamos a tener una indicación directa, pero a la luz de lo que el libro de Apocalipsis señala, una vez que ya comiencen a caer las plagas, sabremos de que ciertos plazos en el santuario celestial ya han llegado a su fin. El juicio ha terminado, Así es. por lo tanto ya no hay más gracia, termina el tiempo de gracia, comienza el tiempo de angustia, comienza el tiempo en que las plagas comienzan a descender, y ya cada uno ha tomado una decisión, una posición. Y la pregunta va a ser, ¿y en qué situación nos vamos a encontrar nosotros como pueblo de Dios, aquellos que queremos y creemos que el Señor nos dará la oportunidad de estar en ese grupo, si es que también tenemos vida hasta ese momento, ¿no? Interesante que hay algunas personas que han intentado decir que durante este tiempo los hijos de Dios quedan, digamos, sin intercesor, en el sentido de que donde terminó el juicio, Cristo ya no está intercediendo en el santuario, Él está viniendo a la tierra, ya no hay una intercesión y por lo tanto ya no es posible depender de Él para poder enfrentar la situación del tiempo de angustia. Hay algunos cuestionamientos, la lección también lo dice, ese planteamiento tiene algunas problemáticas. Primero, que el Señor prometió que Él nunca nos iba a abandonar, estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay muchas promesas en la Biblia que Dios nunca nos va a abandonar en un momento de prueba. La lección pone mucho énfasis en el Salmo 91, ¿no? Un salmo hermoso, donde se nos dice que Dios es nuestra protección, nuestra esperanza, Él nos cubrirá, no tenemos que temer nada de lo que va a venir. ¿Qué significa esto? Entonces, cuando el conflicto de los siglos, el libro escrito por Elena de White, habla de esto de vivir sin intercesor, se está refiriendo a que Cristo ya no intercede por los injustos, porque ellos ya le dieron la espalda. Y por lo tanto, los hijos de Dios tienen que vivir sin intercesor en el sentido de que ya no hay nada que frene, así literalmente lo dice, a los injustos de querer hacerles daño. Antes del tiempo de angustia están los ángeles protegiendo, ¿no es cierto?, los vientos que impiden que el mundo destruya o que Satanás destruya a los hijos de Dios. Entonces, cuando termina el tiempo de angustia, se sueltan esos vientos y por lo tanto el pueblo de Dios queda a merced, por así decirlo, de los enemigos de Dios. En ese sentido, viven sin intercesor porque Dios ya no está refrenando la maldad. Se desata la maldad completamente en ese momento. Y eso lo vemos en Apocalipsis 7. Mientras se está sellando, se retienen los vientos. Están estos ángeles, ¿no es cierto?, los cuatro extremos, los cuatro ángulos de la tierra, que detenían, dice, los cuatro vientos, y se les ha dado una indicación muy clara de que no sople el viento ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y todo esto de retener es porque todavía se está sellando a los hijos de Dios con el sello del Dios vivo. Por lo tanto, lo que tú estás diciendo, ya lo vemos aquí, lo vemos en estos otros episodios en donde hay ciertos plazos, y sin embargo luego vemos otros ángeles muy cercanos al Éufrates, ¿no es cierto?, que presumiblemente están ahí por la ubicación cercana al Éufrates. Probablemente la interpretación ahí se divide un poco, o siendo ángeles satánicos, o son estos mismos ángeles
que se han trasladado al escenario en donde se va a dar finalmente este desenlace. Ahí los intérpretes están un tanto divididos, pero no queda duda de que Dios refrena, porque hay amplia oportunidad todavía para el perdón, para la gracia, pero llegará un momento en donde eso terminará. Ahora, vivir sin intercesor en ese sentido entonces significa que aunque Dios está con nosotros, Dios ya no puede hacer nada por los otros, ¿no? Y ellos quieren destruir el pueblo de Dios, pero no hay ningún versículo en la Biblia que nos diga que Dios nos va a abandonar en esos momentos, en esos tiempos. Yo creo que eso es en armonía con lo que dice la palabra de Dios, dice el libro El conflicto de los siglos, ¿cierto? Que el Señor siempre estará con nosotros. Siempre que hubo dificultad, siempre que hubo persecución, el Señor sostuvo a sus hijos. Y por lo tanto nosotros vamos a poder ver de manera poderosa, incluso a través de instrumentos angélicos humanizados, ¿no es cierto? Nos dice Ellen White que nos estarán dando sustento en esos momentos. Por lo tanto, creo que no tenemos nada que temer respecto a este tiempo de angustia, porque la promesa de Dios es que va a estar con nosotros, que no tenemos nada que preocuparnos respecto a ese tiempo difícil que vamos a pasar. Y tenemos precedentes también en ciertos ejemplos históricos, o sea, los amigos de Daniel en el horno, calentados 7 veces más, no estaban solos ahí, había un cuarto. Así estaba, y Nabucodonosor mismo dice, pero no echamos 3. ¿Cómo yo veo que hay otro? Y su apariencia es como hijo de los dioses. Ahí estaba Jesucristo en medio del horno, en medio del fuego, en medio de esa tribulación. Por lo tanto, no tenemos precedentes bíblicos en donde Dios abandone a la suerte del esfuerzo de cada cual frente a estos desafíos que el enemigo colocará. Incluso en los escenarios últimos, menos sentido hará. Dios ha estado con su pueblo siempre y lo estará. Y me parece que eso es muy necesario recalcarlo. El hecho de que estos escenarios se van a dar, sin duda, apunta de que ha habido un proceso. O sea, los cristianos que estén viviendo estos momentos no van a estar ahí improvisando una forma de vida. Esto tiene que haber comenzado antes. Correcto. No es que de repente esto los sorprende y ahora yo voy a comenzar un estilo de vida distinto, digamos, una manera de vivir distinta. No. Nosotros hemos aprendido, tenemos que aprender a depender del Señor y a reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. De hecho, lo que estudiamos la semana pasada, la predicación del Evangelio, ese derramamiento especial del Espíritu Santo, no se puede realizar sin que el Señor actúe en nosotros, ¿no? Claramente en la Biblia, esa luz que veíamos, ¿no es cierto?, Apocalipsis 18:1, podemos ver Apocalipsis capítulo 5, que resplandece, es por la presencia de Dios. Y el pueblo de Dios va a estar pleno del Espíritu Santo, incluso antes del fin del tiempo de gracia. Y al terminar el fin del tiempo de gracia, el Señor viene a reforzar esa compañía, esa plenitud que ha dado a través de la presencia del Espíritu Santo para protegerlos y guardarlos durante el tiempo de angustia. Y eso va a significar que cuando finalmente aparezca Jesucristo, no va a ser temor lo que va a llenar nuestro corazón, no va a ser angustia. Si bien el tiempo previo lo será por este escenario de ataque, de esta última amenaza que Satanás querrá presentar. Justamente después de la pausa vamos a hacer especial hincapié seguramente en esto. Pero queridos amigos, aguarde tan solo un breve instante, ya regresamos junto a ustedes. Muy bien, queridos amigos, ya estamos junto a ustedes una vez más. Habíamos anticipado que justamente en ocasión de la segunda venida habrán diversas reacciones. No será el tiempo ya de decidir ciertas cosas. Tiempo de gracia, de oportunidad ya ha habido ampliamente. Pero sin duda para muchos será un día de profundo pavor, porque se estarán dando cuenta de que en realidad en lo que persistieron e insistieron los ha colocado en muy mal pie frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. La segunda venida marca un momento, un hito en la historia. ¿Qué viene después de la segunda venida? A veces algunos piensan, bueno, ahí termina todo. Pero en realidad termina este mundo tal como lo conocemos. Pero, ¿qué se introduce ahora a contar de la segunda venida?
Quizás antes de eso quería destacar yo el hecho de que la palabra de Dios siempre presenta la segunda venida como una esperanza bendita, ¿no es cierto? Como un momento de encuentro, un momento de resolución para los hijos de Dios que van a pasar ese momento de aflicción, de angustia. La segunda venida va a ser la motivación, va a ser lo que le va a dar la oportunidad de poder mirar adelante, mirar el futuro con optimismo, ¿no? Por eso, San Juan capítulo 14 comienza con esa declaración: no se turbe vuestro corazón, no estén afligidos. En casa siempre bromeamos un poquito porque cuando mi hija era pequeñita, una vez le preguntaron si ella había visto alguna vez una película de terror, los amiguitos conversando, nosotros ahí poniendo atención, y ella dice, sí, dice, yo vi La Última Batalla, dijo, ¿no? Que era una película que, ustedes recuerdan, hace algunos años la iglesia produjo, describiendo los eventos del fin, ¿no? Y ella lo vio con mucho temor, ¿no es cierto? Todo lo que venía, el momento de angustia, la aflicción, pero tenemos que recordar que lo hermoso de eso es que nos vamos a encontrar con el Señor, nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos. La segunda venida será un evento maravilloso que veremos como el momento final en que se cumplen todas nuestras expectativas, ¿no? Y que hay un contraste entre esas personas que los que tienen miedo son aquellos que no están preparados, ¿no? La Biblia dice que ellos, los capitanes, los poderosos, gente que no está preparada. Y por otro lado, ¿no es cierto?, están aquellos que esperan a Dios con las manos alzadas, diciendo, este es nuestro Dios, lo hemos esperado, nos salvará. Una escena maravillosa para los hijos de Dios. Por lo tanto, esa primera resolución, que es la segunda venida, termina con todo lo que estamos sufriendo en esta tierra. Dice el apóstol Pablo que nosotros seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor, ¿no? Tanto los que resuciten como los que estén vivos, dice el apóstol Pablo ahí en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 en adelante. Pero de manera interesante, tal como dices tú, esa no es la resolución definitiva. El conflicto todavía está en marcha. Hay ya una liberación del pueblo de Dios. Lo que ocurre en la segunda venida podríamos decir que es la ejecución de lo que ocurre en el juicio preadvenimiento, ¿no? Es conocido como juicio investigador. Se revisan los nombres de aquellos que han sido salvados, que han aceptado a Jesucristo, y ellos son traídos con el Señor. El Señor los toma para sí mismo y los lleva con Él al cielo, ¿no es cierto?, a las mansiones celestiales. Pero la Biblia nos presenta y Apocalipsis nos describe que después de ese momento, ¿no es cierto?, de la segunda venida, comienza un periodo de 1000 años. Han habido ciertas discusiones de cómo interpretar estos 1000 años, si es antes de la venida, después de la venida, o es simbólico de la era cristiana, etc. A mí me parece, y creo que el texto respalda, que así como aparece en Apocalipsis 19, Jesucristo viniendo, ¿no es cierto?, sentado en un caballo blanco, trayendo la cena de las aves, etcétera, que ocurre ahí en la cena de boda del Cordero, perdón, la cena de las aves. Y después viene la cena de Dios. Sí, la cena de Dios, correcto. ¿Ya? Después de esto, ¿no es cierto?, junto con esto viene el inicio del milenio. 1000 años, ¿no? No tenemos razones para pensar que no sean 1000 años literales, ¿no? Por lo tanto, podemos verlos así, y que ocurren ciertas cosas allí en el inicio del milenio. Quizás podemos verlo directamente en Apocalipsis capítulo 20. Interesante que dice allí en Apocalipsis capítulo 20 que todo esto comienza, ¿no es cierto?, como dijimos con motivo de la segunda venida de Cristo. Y dice allí, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró,
y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces vemos que la segunda venida Satanás no es destruido, solamente es tomado prisionero, por así decirlo, ¿no? Esta llave del abismo, ¿no es cierto?, que se traduce acá, es una manera, ¿no es cierto?, de hablar que Satanás, digamos, finalmente queda aquí en esta tierra ya sin nadie a quien tentar. Los redimidos ya están en el cielo. Exactamente. Y los malvados han muerto con el resplandor de la venida. De hecho, ellos claman por eso. Exactamente. El sexto sello al cual tú aludías, los ricos, los poderosos, los capitanes, ellos claman que ojalá los montes, las rocas caigan sobre ellos para que los oculten de la presencia del Cordero. Por lo tanto, en la tierra ya no está quedando nadie. Y es en ese sentido, Satanás, ¿a quién va a tentar? A nadie. Su labor ha terminado. Está literalmente atado de manos. No tiene nada más que hacer. El conflicto en ese sentido ya terminó. Y sin embargo, él está ahí todavía, tal vez como un testigo silencioso de que en realidad fue suyo el error. Él está viendo los resultados nefastos de su porfía, y mientras los redimidos, sin embargo, los vemos ahora, a contar del versículo 4 de ese mismo capítulo, señalando de que Juan vio puestos tronos y se sentaron sobre ellos los que se les había concedido autoridad para juzgar. Y también dice, vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Esta es una clara alusión al quinto sello que encontramos allí en el libro de Apocalipsis, en donde claman los mártires, clamando, ¿no es cierto?, Señor, ¿cuándo vas a juzgar? ¿Cuándo vas a vengar nuestra sangre de aquellos, ¿no es cierto?, que los han perseguido? Y ya el quinto sello es una alusión también a tal vez el primer mártir de todos, Abel, ¿no es cierto? Esa sangre que clama, ¿no es cierto?, y de la cual Dios le reclama a Caín, ¿no es cierto? La sangre de tu hermano clama desde la tierra. O sea, desde Abel hasta al último mártir. ¿Qué se va a hacer al respecto de ellos? Bueno, Dios ha llevado adelante su juicio, Dios los ha redimido, por lo tanto, porque han sido vindicados en este juicio, y ellos ahora reciben esta facultad también de participar en el juicio, y por eso han recibido esta facultad de juzgar y están sentados en tronos, porque durante este milenio, durante estos 1000 años, sin duda habrá mucho sobre lo cual dialogar y consultarle respecto a Dios en cuanto a sus juicios, que han sido justos sin duda, pero si somos bien honestos y con la mano en el corazón, nos llamará la atención. Y algunos predicadores han dicho, lo primero que nos va a llamar la atención es que tal vez vamos a estar ahí. Esa va a ser la primera sorpresa. Señor, gracias por tu gracia, por tu misericordia. Gracias porque estoy aquí. Pero también algunos no van a estar. Y qué terrible sería enfrentar la eternidad con dudas al respecto, ¿no? Hay un par de cosas que quisiera recalcar de este milenio que aparece en Apocalipsis 20. Cuando uno armoniza la palabra de Dios, se da cuenta, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo, que en el momento de la segunda venida los justos resucitan. ¿Ya? Interesante que esto aquí aparece nuevamente como la primera resurrección, ¿no? Porque dice que los otros muertos, dice el versículo 5, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Quiénes son los que reinan? ¿Quiénes son estas almas decapitadas? Son los que resucitan. Nuevamente, ¿no es cierto?, este tema de que la resurrección es la esperanza de los cristianos. Y por lo tanto hay una resurrección y los justos que son resucitados, ¿no?, y los que se han trasladado con el Señor, que agrega el apóstol Pablo, son llevados al cielo y son puestos a reinar y a juzgar, ¿no? Y se los llama bienaventurados. Ellos en el cielo, aquí en la tierra, Satanás queda en el abismo, ¿no? Si nosotros comparamos Génesis capítulo 1, que
Dice que antes de la creación el Espíritu de Dios vivía sobre la faz del abismo. Estamos hablando de ese mismo vacío, esa misma destrucción, digamos, Ese caos, o caos, desorden, que digamos, que había en la tierra antes de la creación, que vuelve a ese estado durante el milenio, y Satanás queda allí, dando vueltas, por así decirlo, atrapado en esa tierra destruida y vacía. Y en el cielo, 1000 años en los cuales los hijos de Dios reciben tronos, reciben capacidad de juzgar y estarán con Cristo en el cielo 1000 años. Esta escena de Cristo reinando con sus hijos por 1000 años, yo creo que no es solamente una imagen bonita para que nosotros estemos contentos. Pensemos que justamente el contraste se hace que los que llegan allí, los que lleguemos ahí por la gracia y misericordia de Dios, han pasado por momentos difíciles en esta tierra. Vivir en esta tierra, este mundo, ha sido difícil. Todos hemos pasado por momentos en que decimos, vale la pena esta vida, ¿no? Con todos los sufrimientos y los dolores. Y yo creo que cuando lleguemos allá vamos a decir, bueno, valió la pena, porque pudimos entregar nuestra vida al Señor, pudimos conocerlo a Él y podemos ahora ser victoriosos con Él y podemos reinar junto con Él. Pero sin duda, cuando lleguemos allá vamos a tener muchas preguntas. Hay gente que se hace preguntas respecto a las cosas que suceden en esta tierra. ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios no interviene acá? ¿Por qué tal persona, tal situación se dio, etcétera? Porque en este mundo pareciera que no hubo justicia para nosotros. Y justamente el Señor nos da la posibilidad de juzgar. Hay un juicio. Este milenio se caracteriza porque estamos en tronos, sentados en el cielo, juzgando con Cristo. Ya el apóstol Pablo nos advertía que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Y acá nuevamente se nos habla de que hay una oportunidad de juicio para poder comprender muchas cosas que no entendemos en esta tierra. Aquí en esta tierra no tenemos todas las respuestas, pero el Señor nos va a dar una oportunidad de poder escudriñar los libros del cielo, poder revisar por qué Dios actuó de una u otra manera en determinado momento. Vamos a poder conocer mejor a Dios, su carácter. Y yo creo que vamos a quedar con nuestro corazón tranquilo. Y nosotros logramos ver estas alabanzas en el cielo ya anticipadas en el capítulo 19. Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Y menciona, claro, el capítulo 19 viene justo después del 18, ¿verdad? Claramente, y en el 18 se ha juzgado a esta ramera, ¿ya? Que es otro símbolo muy, muy fuerte ahí del libro de Apocalipsis, en donde este poder corrupto que ha perseguido, ha embriagado y ha martirizado a muchos, ¿ya? Algunos han caído ante sus seducciones, pero otros no. Se han mantenido firmes y fueron martirizados por este poder, ¿ya? Y estas alabanzas justamente reconocen que Dios ha juzgado justamente este poder malvado. Hay algo muy complejo que ocurre a veces en el corazón humano. Incluso hay quienes sienten que cuando se juzga, incluso en términos humanos, a alguien por algún crimen, incluso algunos levantan la voz y dicen: "Uy, pero esa persona, ¿cómo le van a dar un castigo tan grande, ¿no? ¿Cómo va a recibir una condena tan extensa?" Como que queremos aplicar misericordia, siendo que reconocemos que ahí ha habido una falta tremenda. Y algunos proyectan eso también a Dios, ¿no es cierto? Yo he escuchado gente que hasta como que, bueno, y si Satanás se arrepintiera durante el milenio, cosas así, ¿no? Y queremos torcer y tener una mirada totalmente tergiversada de lo que significa la justicia, la gracia, la misericordia de Dios. La alabanza unánime va a ser: Dios ha juzgado correctamente todo. Y a mí me parece que estas escenas justamente nos muestran que hacia allá también debemos orientar nuestra mirada. Como tú bien decías,
Aquí muchas cosas no nos cuadran, no las entendemos, incluso siendo cristianos, creyentes, mucha gente, y más de alguna vez nosotros también. Señor, ¿por qué? ¿Qué ser humano no se ha hecho esa pregunta? Señor, ¿por qué? Bueno, aquí entenderemos, y lo que el texto nos está diciendo es que, como tú decías, quedaremos satisfechos, y vemos aquí estos textos. La alabanza unánime en el cielo, porque Dios ha juzgado justamente todo lo que debía ser juzgado, incluido nosotros. Vindicar nuestro caso, corroborar que nuestros pecados podían ser limpiados porque pusimos nuestra confianza en el lugar correcto y se han emblanquecido y limpiado nuestras vestimentas en la sangre del Cordero. Hubo quienes no lo quisieron hacer, hubo quienes se empecinaron en pecar. Y vemos que el enemigo, y como decíamos en su momento cuando analizábamos capítulo 13, ¿no? Los secuaces también de Satanás, todos ellos, esto también ha sido juzgado. Y creo que hay alabanza al cielo porque eso es así, era necesario. Muy bien, los plazos también nos imponen tal vez otra pausa en este momento, pero eso nos ayuda también a ir ya perfilando nuestras últimas reflexiones y diálogos en lo que será nuestro tercer y último bloque, del que también es nuestro último capítulo de esta temporada. Así que, queridos amigos, en breves instantes ya regresamos junto a ustedes. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el poder de la oración o cómo debes orar? La guía de estudio titulada Dios me oye te ayudará a encontrar estas respuestas. Para solicitarla solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Que el Señor te bendiga. Queridos amigos, el milenio estaremos juzgando, estaremos justamente corroborando y esclareciendo muchas dudas. Eso no nos ha quedado claro, creo yo. ¿Qué pasa cuando el milenio entonces termina? Ciertos elementos pareciera que han quedado en punto suspensivo. Meditábamos justamente que Satanás queda atado, no pudiendo hacer nada al respecto. Pero pareciera que una vez cumplido el plazo algo sucederá. ¿Qué es lo que sucede entonces una vez terminado el milenio? Bueno, la Biblia nos lo explica ahí en Apocalipsis 20, versículo 7 en adelante, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Uh-huh. Es una escena escalofriante, por no decirlo de otra manera, porque después de los 1000 años se nos dice acá que Satanás es suelto de su prisión y ocurre, ¿no es cierto?, la segunda resurrección, porque vemos que no había nadie, no volvieron a resucitar después de 1000 años, ya se nos había anunciado que los impíos iban a resucitar después de los 1000 años, y por lo tanto, de esa manera, al ser resucitados, Satanás es suelto porque puede engañar nuevamente a aquellos que han resucitado. Volver a azuzarlos en esta batalla que quedó ahí en punto suspensivo, ¿no? Y se encuentran ellos, ¿no es cierto?, que en esos momentos está la santa ciudad descendiendo, ¿no? Ya eso aparece ya descrito en el capítulo 21 con más detalle, pero hay toda una escena que podemos ir configurando, porque el final del capítulo 20 y principio del capítulo 21 van muy interconectados, ¿no es cierto? Se habla, ¿no es cierto?, del intento de estas naciones de la tierra de volver a tomar la Nueva Jerusalén, que aparece en el capítulo 21, descendiendo del cielo para poder asentarse en esta tierra, ¿no? Por lo tanto, podemos hacer coincidir esos elementos como ocurriendo simultáneamente. Juan a veces
menciona algo, pero luego lo va a explicar en más Exacto, detalle. ¿no? Aquí solo menciona la ciudad amada en el versículo 9. Nos dará más detalles de cómo es esta Exactamente. ciudad, sus dimensiones, y lo hará después. Es algo muy Exactamente. recurrente en Juan. Es su manera de poder explicar para Sí. ir viendo de manera ordenada las temáticas. Aquí, ¿no es cierto?, está hablando de qué va a pasar con aquellas personas que van a resucitar y que van a querer tomarse la nueva Jerusalén. Rodean Y la alguien tierra. podría preguntarse, pero ¿por qué resucitar a los impíos? ¿Con qué finalidad? Tenemos que pensar de que no todos los impíos mueren en ocasión de la segunda venida. Muchos impíos murieron y podemos imaginar la escena muy longevos, de muchos años, rodeados de nietos, tranquilamente en su hogar. Y nunca tal vez se confrontaron con la pregunta, ¿qué de mí y mi destino eterno? ¿Qué va a pasar conmigo en el contexto de lo eterno? Tal vez eso jamás fue motivo de reflexión. Y sin embargo, aún eso debe ser esclarecido para ellos. Exactamente. Quizás un texto que nos puede ayudar es 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, cuando dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, todos nosotros debemos comparecer el juicio. Eso no solamente está allí, también Pablo lo dice en Romanos capítulo 14, ¿no es cierto? Cuando allí en el versículo 10 y 11 dice lo siguiente: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está, vivo yo, dice el Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Vemos que esa escena de juicio final está retratada también acá, ¿no? Porque estas personas que resucitan ahora tienen que comparecer frente al juicio que se lo describe como el juicio ante el gran trono blanco. Quizás retroceder un poquito, ¿no es cierto?, mencionar que Gog y Magog, ¿no es cierto?, son naciones, hay mucha discusión respecto a la identidad de estas naciones que son reunidas para poder atacar a la ciudad. Pero es una manera de hablar de naciones enemigas, ¿no es cierto?, Y del pueblo de viene de Dios. Ezequiel presenta una situación, voy a usar la palabra utópica, porque en realidad esa realidad, cómo se describe la subdivisión de la tierra, las dimensiones de la ciudad, etc., eso nunca se concretó, nunca llegó a ser un lugar real. Y por lo tanto queda tal vez ahí como algo que solo Dios haría en sus plazos, bajo sus criterios. Y justamente ante esa realidad ideal que Dios haría, se levanta ciertas hordas enemigas que quieren deshacer eso, y se los explica ahí en Ezequiel como estas hordas de Gog y Magog. Entonces, esa imagen Juan la está tomando, y en visión él ve cómo se reinterpreta, se toma esta alusión. Sin duda, ese es el origen, no hay duda respecto a eso. Más el misterio es qué habrá significado en tiempos y quiénes son específicamente, quiénes tendrá en mente Ezequiel. Pero no hay duda que ese es el escenario que Correcto. se daría, ¿no es cierto?, en el tiempo del fin. Entonces, mira cómo se configura acá, ¿no? Resucitan los impíos al final del milenio. Satanás los organiza nuevamente para intentar tomar la nueva Jerusalén que está descendiendo del cielo de Dios. Pero son destruidos, dice. Pero esta destrucción es explicada después con más detalle en este juicio, ¿no es cierto? Versículos 11 al 15, porque donde todos son resucitados porque todos tienen que comparecer al juicio. O sea, ellos vienen a la Nueva Jerusalén, pero lo que sucede allí es el juicio. ¿Ya? Se encuentran con Dios. Nosotros dijimos que el juicio tiene varias etapas, ¿no? Hubo un juicio preadvenimiento para los que están en el libro de la vida, para los justos, que reciben su galardón en la segunda venida. Después hay un juicio de 1000 años, donde se juzgan los ángeles, donde se juzgan también a los injustos, pero ellos también tienen que conocer, ¿cierto?,
el veredicto y tienen que saber el por qué. Por lo tanto, va a haber un momento allí, no sabemos cuánto tiempo, en el momento que ellos resucitan, donde van a escuchar su sentencia, donde van a ver las oportunidades que tuvieron y que finalmente son destruidos, ¿no es cierto?, por el fuego que desciende de la santa ciudad. Entonces, finalmente, tanto en el juicio preadvenimiento como en el juicio, ¿no es cierto?, milenial, todos finalmente comparecen ante el Señor, y en el juicio ejecutivo, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a entender correctamente esta idea de que toda rodilla se doblará y que todos justamente frente a Dios han de tener este como reconocimiento respecto a Dios. No quiere eso decir que todo el mundo se va a salvar o que todos en última instancia van a ser salvos porque van a reconocer a Dios como su Salvador. Muchos van a reconocer a Dios como quien los ha juzgado correctamente. De hecho, hay un trasfondo bien interesante en lo que Pablo señala ahí en Romanos, en el Antiguo Testamento. Cuando alguien tenía que confesar su pecado, hay varios episodios en el Antiguo Testamento en donde se usa este eufemismo. En vez de decir confiesa tu pecado, se le decía da gloria a Dios, ¿ya? Y es un eufemismo, una forma de suavizar tal vez el lenguaje frente a una sentencia que en muchos casos significaba la muerte de la persona que estaba siendo condenada. Y ese dar gloria a Dios significaba, bueno, confiesa delante de Dios, transparenta tu situación delante de Dios. Tu pecado está claro, las evidencias están claras, los testigos están claros y la sentencia ya viene. Pero da cuenta de tu situación frente a Dios. Me parece que ese es un trasfondo muy relevante que no podemos pasar por alto, más todavía cuando vemos que la destrucción definitiva del mal está claramente delineada aquí. Y por lo tanto, que toda rodilla se doble no implica todos independientes de serán salvos, sino que todos sabrán reconocer en Dios, ya sea su Salvador o a quien los ha juzgado también justa y correctamente. Ese reconocimiento será unánime. Y bueno, podemos ver, ¿no es cierto?, que este juicio termina finalmente en la exterminación total del pecado y de aquellos que quisieron aferrarse a su pecado. Así es. Dice aquí en el capítulo 20, versículo 11, vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estamos hablando de la muerte segunda. Estamos hablando de la destrucción definitiva del pecado. Estamos hablando que los muertos resucitan para poder enfrentar, ¿no es cierto?, a su Creador, a aquel que les dio tantas oportunidades, pero que ellos no supieron aprovechar y que finalmente son juzgados. Nota que dice según sus obras, ¿no? A ellos no les cubre la justicia de Cristo y por lo tanto ellos son condenados de acuerdo a las obras que ellos han realizado, ¿no? Y la mayor evidencia que han rechazado la gracia de Dios está justamente en su conducta. La gracia de Dios es transformadora. Cambia nuestra forma de tratar al otro, de relacionarnos con Dios, etc. Pero no es en esas obras que radica el porqué de nuestra salvación. Como dice Pablo también, Dios ha preparado para sí un pueblo dispuesto para buenas obras. En el sentido de que, claro, una vida transformada se nota, comunica otras cosas, irradia, ¿no es cierto?, una mirada, una expresión en donde Dios se transmite hacia los demás. No ocurre con quienes finalmente se han empecinado en pecar y, como tú decías, ¿no?, han preferido aferrarse al pecado, y cuando el pecado y el autor del pecado es destruido, no queda otra opción que ellos también ser destruidos juntamente con esto. Y quisiera también, porque sé que el tiempo ya se nos está acabando, recalcar que esto de ser arrojados al lago de fuego,
hay que ponerlo en paralelo con lo que sucede cuando rodean la ciudad, que dice que son consumidos. Claro. Y esto está en armonía con lo que ya el Antiguo Testamento decía en Salmo 37:20, que dice que los impíos perecerán, los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. O sea, van a desaparecer. No hay tal tormento eterno Exactamente. que se estarán quemando y quemando y quemando. No. Y Malaquías 4:1-2 también nos da la misma idea, ¿no es cierto? Y aquí viene el día ardiente como un horno, todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, que el día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea, no van a quedar, ¿no? Sí. Sino que finalmente el mal desaparece junto con todos aquellos que se aferraron. Y finalmente los propósitos de Dios para el universo son cumplidos. Se desarrolló un juicio en el cual se ha vindicado el carácter de Dios, donde se ha comprendido que Dios es justo. Toda rodilla reconoce en el universo que Él es justo, incluso aquellos que van a ser destruidos. Y finalmente, este conflicto que comenzó allá en el cielo, que vino acá en la tierra, finalmente es resuelto. Y los salvados pueden por fin gozar de la tierra nueva, tal como el Señor quería que fuese en un principio con Adán y Eva, ¿no? En este paraíso restaurado para poder vivir con Él para siempre. Sin duda. Y creo que has dejado muy bien los pensamientos para articular ya la invitación a nuestros amigos. Así es. Querido amigo, querido hermano, hermana, durante todo este trimestre hemos visto cómo Satanás ha intentado usurpar, atacar, desfigurar, distorsionar quién es Dios y su obra. La palabra de Dios nos dice claramente que al final Dios pondrá todo en orden. Aquellos que hayan conocido al Señor, que hayan entregado su vida a Él, serán llevados con Él en la segunda venida para vivir con Él primeros milenios en el cielo y luego en la tierra nueva para siempre. Pero aquellos que no permitan que el Espíritu Santo transforme sus vidas, que no acepten a Jesucristo como su Salvador finalmente, la Biblia dice que ellos dejarán de existir. Solo así la justicia de Dios podrá llevarse a cabo. Me pregunto, ¿entiendes lo que está en juego en tu decisión respecto a este gran conflicto? ¿Entiendes que es necesario que ahora entregues tu vida al Señor para poder ser parte del pueblo de Dios que espera su venida y que espera poder también ser parte de los redimidos cuando Cristo venga? Si es así, si tu decisión es aceptar a Jesucristo como tu Salvador y ser parte del pueblo de Dios que espera, que predica, anuncia su venida, yo te pido que puedas hacer esta oración conmigo. Oremos. Querido Dios, Señor, una vez más, tu palabra ha sido clara para con nosotros y nos muestras que finalmente el amor va a triunfar, que finalmente tú vas a poder poner orden en esta tierra, en este universo. El mal será exterminado y solamente habrá paz, armonía, felicidad para tus hijos. Ayuda, Señor, a que cada uno de nosotros tome la decisión urgente de poder venir a ti y permanecer siempre a tu lado, para que cuando tú vengas a buscarnos, estemos también entre aquellos redimidos. Que esa sea la realidad de cada persona que nos está viendo, que nos está escuchando en esta hora. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Pastor Celis, muchas gracias por habernos acompañado en esta Muchas temporada. gracias por la invitación. Ha sido un verdadero placer sostener estos diálogos junto a nuestros amigos. Y queridos amigos, si ustedes disfrutaron de la compañía del Pastor Celis, les puedo anunciar de que él estará también con el privilegio de conducir los primeros episodios de la siguiente temporada. Por motivos de estudio, ciertos compromisos ya presentes, no voy a poder estar en esas primeras lecciones, pero quedan, como ya pueden ver, en muy buenas manos. Así que desde aquí, los estudios de Nuevo Tiempo reciban un caluroso saludo, un afectuoso saludo, y nos volveremos a encontrar. Ustedes inicialmente con el Pastor Celis y luego conmigo después de algunas primeras lecciones de la próxima temporada de Lecciones de la Biblia.